La charla de hoy está dedicada específicamente a hablar sobre el tiempo de Noé. Entonces, hay muchas personas que dicen, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a hablar de Noé? ¿Qué sucede con Noé? Si eso ya ocurrió, ¿sí? Bueno, en el transcurso de la charla, de este espacio, vamos a tratar de evidenciarles a ustedes el resultado de una investigación que, como siempre, quedará para que cada uno tome lo que necesite, deseche lo que realmente no esté de acuerdo, pero lo más importante es que cada uno saque sus propias conclusiones. Eso es a lo que nosotros más nos hemos enfatizado. Nosotros no pertenecemos a ningún grupo religioso, ni político, ni militar, absolutamente a nada. Obviamente cada uno de nosotros tiene sus trabajos y se desenvuelve pues cada uno de una manera diferente, pero Coricancha no tiene ningún vínculo con absolutamente nada que ustedes conozcan perteneciente a los estamentos de poder del mundo, sí, por decirlo así, del mundo entero. Eh, bueno, entonces hay personas que me escriben en el WhatsApp y me dicen, ole, pero ¿por qué van a hablar siempre o siempre tratan de hablar de temas de la Biblia o qué es lo que sucede allí? Entonces yo para eso empecé pues de esta manera, mostrándoles un panorama. Este es como un mapamundi en el cual se encuentran cada uno de los países con una mancha de un color representado en la religión predominante en cada país. Entonces, miremos en este caso el cristianismo, en el cual, hablando en el cristianismo, están todos los movimientos protestantes, está también el catolicismo, ¿sí? Y especialmente el Vaticano. Entonces, vemos el amplio dominio que tiene en el mundo entero la religión católica y el cristianismo. ¿Sí? El siguiente es el Islam. Vemos el Islam como en el norte de África, parte de Europa y Asia. Empezamos nosotros a ver qué sucede con el Islam y también es una religión que abarca gran cantidad de territorio en el mundo entero. Vemos aquí, si ustedes me pueden ver el mouse, vemos aquí en este pedacito es lo que se conoce como la Franja de Gaza, o este es el territorio de Israel. Allí es el sitio, entre comillas, donde se practica el judaísmo, el único sitio donde se practica el judaísmo. Pero ya hemos ido investigando y nos damos cuenta que realmente el judaísmo es la religión que domina a todas las demás, bajo cuerda, obviamente, ¿sí? De una manera tras bambalinas, detrás de la cortina. Entonces ahí vemos las religiones más representativas del mundo entero y pues, claro, eh, el cristianismo y el judaísmo también tienen estrecha relación con la Biblia. Recordemos que la Torá, que es el libro de los judíos, son los primeros 5 libros de la Biblia, o sea, el Pentateuco. Y pues ni hablar de toda la mancha morada que hay en el mundo entero. Entonces, cada uno de ellos tiene una relación directa con la Biblia, como el documento de consulta o el documento al cual cada uno de ellos le rinde su culto y su estudio. Vemos también, según las estadísticas de Internet, nos encontramos con los 10 libros más populares en, en los últimos 50 años, encontrando que la Biblia es el libro más vendido en el mundo entero. Tiene aproximadamente 3.900.000 copias vendidas. El que más le sigue son las citas del presidente Mao Zedong y son 820 millones de ejemplares versus 3.900.000. Es muchos ejemplares vendidos de la Biblia. Por eso nosotros estamos utilizando este mismo libro para empezar a descifrar sin apasionamientos religiosos
sin apasionamientos sectarios, sino de una manera investigativa, como nos hemos caracterizado Coricancha, por entregar una información imparcial, ¿sí? Permitiéndole a cada uno de ustedes que saquen sus propias conclusiones sin parcializarnos por ningún bando, únicamente con el propósito de que el ser humano empiece a despertar. Y bueno, y si ustedes toman decisiones por sí mismos, ya están empezando a despertar. Pero si alguien más toma decisiones por ustedes, o peor aún, ustedes necesitan a alguien más para que tomen decisiones por ustedes, pues ahí sí la cosa se complica realmente. Entonces, a partir de aquí yo les pido que más que abran su mente, abran su corazón y permitan recibir esta información de la mejor manera posible. De antemano le pido disculpas si alguno de ustedes se puede sentir ofendido por esta información que vamos a entregar hoy, pero créanme que de todo corazón eso no es lo que siento. Lo único que yo quiero es que cada uno de ustedes pueda comprender lo que está sucediendo en el mundo entero y, y nada más, realmente. Bueno, entonces aquí como hay 3.900.000 ejemplares de la Biblia y hay casi, bueno, 7.800 millones de personas en el mundo entero, más o menos quiere decir que, pues miren las relaciones ahí, ¿sí? Son, es demasiada las familias que podrían tener una Biblia en su casa o alguna vez la han tenido o se han topado con uno de estos documentos o ha tenido alguna relación con la Biblia. Entonces es importantísima la información que está ahí consignada. Otro dato característico que me impactó en esta semana, no lo pude traer aquí a la charla, pero me encontré una estadística de que desde que apareció el COVID hasta ahora, 40 días, creo, 50 días más o menos, o 2 meses, desde que se inició, la Biblia es el libro más descargado de Google, en Google y en los buscadores. Eso quiere decir que las personas tienen una necesidad alta de encontrar, de encontrar respuestas. Pareciera ser que el sistema ya no los está comprendiendo y ya no se están tragando entero las historias que nos cuentan. Bueno, entonces, si nos adentramos en la Biblia, podemos encontrar cualquier cantidad de cosas, pero yo traje aquí algunos misterios que están sin explicar hasta este momento, sin explicar porque no ha habido personas que se hayan sentado a revisar la Biblia de una manera desapasionada, ¿sí? Siempre que escucho a un pastor o un líder religioso, a alguien investigando sobre la Biblia, termina parcializándose por la ideología que tenga su iglesia o su pastor, ¿sí? O si es ateo, pues mucho más. Uno podría pensar que el ateo es como el que menos apasionamiento debería sentir al leer la Biblia, pero lo más curioso y es que es de los más apasionados en sus planteamientos. ¿Sí? Entonces, un ateo sencillamente con decir yo no creo en eso ya se bloqueó, entonces él está siendo víctima de sus propios planteamientos. Entonces hay unos misterios sin explicar. El Edén, ¿qué pasó en el Edén? Eso sigue siendo un misterio, ¿sí? ¿Qué será esa manzana que se comió Adán, que supuestamente Eva le dijo? ¿Cuál es ese pedazo de huerto que alguien creó hace mucho tiempo y que puso a vivir unas personas ahí? ¿Qué es eso realmente? El diluvio, ni hablar del diluvio. La charla de hoy toca uno de estos temas relacionados con el diluvio. Las tablas de piedra, recordemos el pasaje de Moisés, donde Jehová lo sube al monte y le entrega las tablas de piedra. En ellas están los 10 mandamientos. Y uno diría, bueno, ¿y por qué se las entregó en tablas de piedra? Sí, hay muchas cosas ahí que no se comprenden, pero, perdón un momentico, es que me dispara a las personas que intentan ingresar, me dispara.
Ok, sigamos entonces. Discúlpenme un momentico. Ahora sí. El gran pez, recordemos ese pasaje pues donde Jonás estaba en un barco, estaba lloviendo muy fuerte y lo arrojaron al mar. Y allí un gran pez, dicen las escrituras, que se lo tragó. Perdón. Y en su vientre, dice así, en su vientre permaneció 3 días y 3 noches. No sé ustedes, pero si ustedes analizan esto con la lógica de hoy en día, imagínense, lo más parecido a un gran pez sería una ballena. Y bueno, y no sé si alguno de ustedes se lo traga una ballena, podría estar 3 días y 3 noches en el vientre de esa ballena y a los 3 días lo bota la ballena como si nada, ¿verdad? Entonces hay unos misterios ahí que no se comprenden. El tema de la resurrección de Jesús es algo fascinante, ¿sí? Se habla de que Él resucitó. De hecho, no encuentran, hasta ahora están buscando el cuerpo de Jesús y no lo encuentran. Y por eso es que el judaísmo, sobre todo el judaísmo ortodoxo, dice que Jesús no existió, que nunca vino, pero ahí hay un misterio que la gente tiene que descifrar. ¿Por qué Jesús resucitó? ¿Qué nos quiso decir con eso? ¿Verdad? Y el Apocalipsis, ni hablar, el último libro del Nuevo Testamento, que es la clave y la llave de toda la Biblia. Quien no se lea el Apocalipsis no puede entender ningún libro de la Biblia a su profundidad. Si tú puedes agarrar el Génesis, puedes agarrar Isaías, Jeremías, puedes tocar a cualquiera de los apóstoles incluso. Pero si ustedes no han leído el Apocalipsis, no van a poder comprender ni engranar todos estos mensajes. Aquí tenemos entonces 3 citas bíblicas, ya estamos adentrándonos un poco en el tema. Encontramos en Apocalipsis 12:9 que fue lanzado fuera un gran dragón. ¿Sí? Una serpiente antigua, hay varios, de varias maneras lo están llamando, gran dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Lo decíamos las otras veces, lo engaña quiere decir que es constante, desde el inicio de la historia hasta ahora. Sigue engañando a la humanidad. Y en Juan 8:44 están hablando de que cómo lo engaña a él, diciendo mentiras. Porque cuando habla de mentiras, de suyo habla, ¿verdad? ¿Y cuál es la mentira más grande que dijo él? Lo dice Isaías, seré semejante al Altísimo. Entonces miren cómo se salta de Apocalipsis a Juan y termina saltando hacia el Antiguo Testamento con Isaías. De esta manera es como empezamos nosotros a unir el gran mensaje de la Biblia, que es como un gran rompecabezas. Y siempre nos ha faltado una pieza, que es el Apocalipsis, porque no sé ustedes, pero a mí desde hace mucho tiempo, muy pequeño, me dijeron que si me leía ese libro, pues me volvería loco. Después, claro, nadie se quiere volver loco, ¿verdad? Entonces hay un miedo a descifrar lo que aparece en Apocalipsis. Antes de hablar del diluvio y de lo que pasó con Noé, forzosamente tenemos que remitirnos a la historia que se conoce del origen del humano. Hay muchas culturas tienen su propia historia sobre el origen humano. Aquí vamos a hablar en esta diapositiva específicamente de la evolución de las especies de Charles Darwin. ¿Sí? Esta es como la base, pero la estamos empezando a acoplar con el resto de documentos de otras culturas o de religiones. Entonces encontramos, por ejemplo, que hace 24.000 años, aquí tenemos dos cráneos, este es el cráneo del Neandertal y este es el cráneo del Sapiens. Entonces, si ustedes miran la forma de estos dos cráneos, se pueden imaginar el tamaño que tenía este ser, este Neandertal. ¿No? Dice que los Homo sapiens migraron de África hacia Europa. Todavía no se conoce a ciencia cierta, los científicos no saben por qué migraron ellos de África hacia Europa, pero el hecho es que migraron y cuando migraron se encontraron con los neandertales. O sea, estos neandertales más grandes vivían en Europa y estos sapiens vivían en África. ¿Sí?
Al compartir las mismas regiones, estos neandertales llevaban 190.000 años evolucionando, entre comillas, perdón, 190.000 años evolucionando en Europa, en el territorio europeo, y se extinguieron solamente en 10.000 años, cuando llegaron los sapiens, que migraron de África a Europa, los vieron y los masacraron. Entonces, primero dice la historia que hubo una batalla entre el Homo sapiens y el Neandertal, pero es que hay una condición en el sapiens. Si ustedes analizan qué significa el Homo sapiens, es un ser pensante, un humano sapiente, con sapiencia. En cambio, el Neandertal no tenía esa condición. Dicen que fue una batalla. Claro, el Neandertal tenía fuerza bruta. Un puño de un Neandertal podría matar tranquilamente a un sapiens, pero el sapiens podía pensar, desarrolló armas, trampas, y los acabó en 10.000 años. Dice, los poquitos, el remanente que quedó de los neandertales, se mezcló con ellos, ¿verdad? Entonces, realmente lo que hubo fue una masacre. El Homo sapiens masacró a los neandertales, pero cuando bajamos al Génesis bíblico, encontramos en el capítulo 4, versículo 8, que Yo Caín, no lo he encontrado y he tenido que... perdón, la persona que tiene el micrófono, por favor, colabóreme. Gracias. Angélica Gamboa, buenas tardes. Por favor, colaborar con el micrófono. Gracias. Entonces, miren, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea que hay una correlación entre el Homo sapiens y Abel y el Neandertal, perdón, el Homo sapiens y Caín y el Neandertal y Abel. Uno diría, bueno, es curioso que si el Homo sapiens tenía la capacidad de pensar, en lo primero que pensó fue en hacer armas y en masacrar a los neandertales. Eso es muy curioso, ¿sí? Casi que fue el mismo pensamiento de maldad que tuvo Caín hacia Abel. Entonces, bueno, hay una relación ahí. ¿Y qué pasaría si Caín y Abel no fueran una sola persona, sino que fueran pueblos enteros? ¿Sí? Esa es una reflexión que hay que tener abierto el corazón para poder sentirla. Si no, no la vamos a poder comprender. Ahora, pasamos a la cultura hindú. Ya vimos cuál es el pensamiento de la evolución de las especies de Darwin. Esa es la base de todo el ateísmo. O sea, todos los que se dicen ser ateos creen que venimos del mono. Ese es su planteamiento. Ahora el hinduismo cita el Rig Veda, que habían unos dioses al inicio de la historia y que los dioses sacrificaron al hombre primordial llamado Manu. ¿Será que los llamaban dioses porque podían pensar? Y de ahí crearon todas las criaturas y al hombre. De la boca surgió la casta divina, los brahmanes, de los brazos el príncipe guerrero, de las piernas el hombre común y de los pies el siervo común. Entonces, a partir de allí inició como la estratificación de la gente, según el hinduismo. Entonces, vamos viendo cómo se va repitiendo algunos patrones en diferentes culturas. En el budismo se dice que nuestra humanidad surgió de otra humanidad previa que cayó de un estado espiritual en el que habitaba y pasó al material. Y en el hinduismo se hablaba de unos dioses. ¿No será acaso esos mismos dioses? Ahora, esta es muy importante, quiero que la tengan muy clara. En la mitología china, ustedes saben que ellos son adoradores del dragón o de la gran serpiente. Para ellos, el dragón significa otra cosa. Casi que el origen de todas las artes marciales en el Oriente parten del dragón. Entonces vamos a ver, los mitos más antiguos en la mitología orientales narran que después que se formó el cielo y la tierra, recordemos que en el Génesis el que formó el cielo y la tierra fue Jehová, que para nada tiene que ver con el creador del cielo y la tierra real, con el que originó la vida, que para nada es Jehová, pero en la Biblia se habla de Jehová.
Los mitos más antiguos narran que después que se formó el cielo y la tierra, la serpiente antropomorfa Nagua, ¿qué quiere decir antropomorfa? Que su cara es como de un ser humano, ¿sí? La serpiente antropomorfa Nagua cobra vida y al ver su reflejo en un charco, tomó barro y formó una réplica de sí misma, dando origen al ser humano. Recuerden que en la Biblia se nos dijo que nosotros somos a imagen y semejanza de Jehová. Es la misma historia, pero aquí era Jehová y acá con los orientales es el dragón o la serpiente antropomorfa Nagua. Y dando origen al ser humano, repitió miles de veces la operación y dio vida a legiones de hombres. O sea, miren lo interesante aquí. Aquí repitió miles de veces la operación. En la Biblia solamente creó a Adán y a Eva, ¿sí? ¿Será que Adán y Eva eran humanidades también, como Caín y como Abel? Y repitió miles de veces la operación y dio vida a legiones de hombres. Así dio fin a un experimento que resultó altamente positivo. O sea que estaban experimentando con el ser humano. Jehová experimentó con el ser humano. Esta serpiente experimentó con el ser humano. ¿Será que son la misma persona? Vista desde otro punto. Bueno, si lo vemos, por ejemplo, en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 31, miren lo que dice después de terminar su creación. Dice, y vio Dios que era bueno. Resultó altamente positivo. Experimento. Para mí están hablando de la misma persona. No sé ustedes. Ahora vemos en la mitología griega el dios Uranus. Miren el símbolo de Zeus, que es un rayo. Por eso Lucas en el Nuevo Testamento dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea que si unimos los símbolos, pareciera que este Zeus es el mismo Satanás. Pero tenemos que acordarnos también que los romanos veneraban a un ser, a una deidad que ellos le llamaban Deus. Deus. Anterior al Imperio Romano estaba el Imperio Griego, y el Imperio Griego eran adoradores de Zeus. Entonces, Grecia, Zeus, Roma, Deus, Vaticano, Dios. Por eso es que ustedes por todos lados escuchan de Dios, en Dios confío y Dios, Dios, Dios. Y realmente viene de Zeus en Grecia. Y si aquí nos están hablando que Zeus es el mismo Satanás, entonces hay una cosa que no concuerda en las religiones. Por favor, si alguien tiene el micrófono, si alguien lo encendió, por favor, colabóreme y lo cierra. Muchas gracias. Vamos a ver entonces qué dice la mitología griega. El dios Uranus y Gea, la tierra, tuvieron muchos hijos. Después de toda esta historia que dice aquí, dice que Zeus, casado con Hera, tuvo muchos hijos, entre ellos a Hefesto, que creó la primera mujer llamada Pandora de barro y agua. ¿Sí? Acá arriba en la mitología china también esa serpiente creó al ser humano de barro. Ahora los egipcios. El primer dios autoconocido, autoconcebido Atum creó al mundo y después un hijo de él llamado Num, dios alfarero con cabeza de carnero. Entonces miren los símbolos cómo se repiten. Si nosotros investigamos a Daniel en el Antiguo Testamento, nos encontramos que él menciona y él se refiere al anticristo como el macho cabrío. Sí. Y según los egipcios, dice que ese macho cabrío o ese dios alfarero con cabeza de carnero creó al hombre moldeándolo de barro. O sea, es la misma creación con otros personajes, llenándolo de sangre y de huesos y bueno, el resto del cuerpo psíquico que creó. Ahora nos vamos a los mayas en el Popol Vuh. Dicen ellos que también habían unos dioses y ellos se reunieron para intentar crear al hombre, pero no tuvieron éxito porque ese material de barro con el que lo crearon se deshacía. Estaba blando y no tenía movimiento, no tenía fuerza y se caía, estaba aguado. O sea que esa creación de barro fue fallida, según los mayas, que tiene muchos imperfectos, y que después ellos crearon al ser humano del maíz,
Bueno, esa historia va más adelante. Pero aquí está referenciando también el tema del manejo del barro para la creación del hombre, según estas historias, obviamente. Después de todo esto tenemos que remitirnos a la Sumeria, a la antigua Sumeria, 3600 años antes de Cristo. Estos son los datos más antiguos que se conocen sobre el origen del ser humano, entre comillas. Aquí nos encontramos con unos dioses que llegaron del cielo en la antigua Sumeria. Se conocieron como los Anunnaki, los hijos de Anu. Anu es este ser, esta entidad que está acá arriba. Algunos lo llaman, era un ave mezclada, tenía diferentes mezclas genéticas, pero a lo último eso vino desencadenándose en un águila. Se dice que Anu tenía dos hijos, uno era Enki y el otro Enlil, y tenían una máquina. Con esta máquina ellos podían modificar la genética y poder formar al ser humano. Si ustedes ven aquí, ven un ojo. Este ojo se ha repetido en todas las historias y culturas que se conocen, en las sociedades secretas, ¿sí? Los que se conocen como los Illuminati, la masonería, todos ellos veneran esta entidad con otros nombres. Si vemos aquí arriba aparecen 7 tentáculos. Estos 7 tentáculos están referenciados en la menorá judía, los vemos aquí. Y bueno, y es un símbolo de su congregación también, y obviamente eso pasó también al catolicismo, ¿verdad? Ahora nos vamos al Islam. En el Islam cita el Corán que Alá creó al ser humano y le enseñó a hablar, lo creó del barro seco. Y si nosotros investigamos eh, qué significa el Homo sapiens, nos encontramos que una de las características del Homo sapiens es que aprendió a estructurar lenguajes complejos. En otras palabras, el Homo sapiens aprendió a hablar. O sea que Alá, que si asumimos el mensaje que entregó el Papa Francisco hace 1 o 2 años, diciendo que Alá y Jehová eran el mismo, entonces Jehová creó al Homo sapiens. No lo digo yo, lo dicen todas las culturas. Nosotros lo único que estamos haciendo es integrando las historias, ¿verdad? Encontramos aquí, por ejemplo, la palabra Génesis, que está implícito a la palabra genes, ¿sí? Ahora nos vamos también a las bases del judaísmo, con su estrella de 6 puntas, y el símbolo de los cristianos. Para los católicos es una cruz, pero para los cristianos es un pez. Si nosotros unimos estos dos símbolos, nos encontramos a la misma cruz egipcia que les mostré hace 1 o 2 diapositivas. Esta conferencia está siendo grabada y la próxima semana será colgada en nuestro portal de YouTube. Ahí podrán ver a qué me refiero. Entonces nos vamos al Génesis 1:26, donde dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Génesis 2:7, formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra o arcilla del suelo, dice en otras partes. Entonces ahí vemos que el Génesis hace parte de la Biblia y también de la Torá. Y ambos, tanto el catolicismo como el judaísmo, descienden de las tradiciones antiguas sumerias. O sea que ese Deus de los griegos, que después pasó a ser, Zeus de los griegos, Deus de los romanos y Dios de los católicos, era Anu en los sumerios. Ahora, entendiendo este origen, que para nada es el origen de nosotros, por eso muchas profecías hablan de que nosotros no somos de esta tierra, ¿sí? Que somos partículas del universo y de las estrellas. Nosotros no somos de esta tierra. Este cuerpo no pertenece a esta tierra, ¿sí? Todos los elementos de la tabla periódica se han creado en muchas partes, en muchos otros planetas.
Por ejemplo, el oro, que también lo tenemos nosotros en alguna proporción en nuestro organismo, en nuestro cuerpo. El oro no se forma aquí. Aquí ha llegado producto de expansión de la misma creación. Pero el oro se produce en unos soles gigantescos dorados. Ellos desde su corazón emanan el oro y ese oro se esparce por toda la creación, llega a todos los planetas, llega a la Tierra y ahí se queda. Pero el oro no es producción de esta Tierra, de este planeta me refiero. Ahora entendiendo eso, si eso es solamente con el oro, imagínese con nosotros, con todo nuestro cuerpo. Aparte de eso, nosotros no solo somos cuerpo, somos espíritu también. Quién creó el espíritu? Porque en esta creación para nada se ha hablado del espíritu, solamente se habla de materia. Y ya sabemos quién domina la materia hoy en día. Siempre la ha dominado, ¿verdad? Y ni hablar del alma. Entonces, bueno, aquí tenemos un recorte de una Biblia muy antigua, donde está hablando de Noé y dice el orden nuevo del mundo. Realmente la palabra Noé es una codificación que quiere decir nuevo orden de las especies o nuevo orden extraterreno. Recordemos que en todas estas culturas, esos dioses que se hablan son caídos del cielo. Si son caídos del cielo, no vienen de una nube, ¿sí? O no están por ahí en el cielo volando. Realmente vienen de otros universos, de otros planetas, y porque vienen siendo perseguidos porque el tiempo se le está acabando la oscuridad, y bueno, y todos cayeron aquí. Eso lo dice Apocalipsis. Apocalipsis 2 específicamente. Entonces, para entender el tema del diluvio, también hay que hacer un panorama por todas las historias, o por lo menos las más nombradas, para poder sacar una conclusión un poco más cercana a la realidad. Encontramos entonces en las tradiciones pascuenses, recordemos que los pascuenses eran los de la isla de Pascua, dice que sus ancestros llegaron a la isla escapando de una inundación producida en otro continente. Parece que hubo un diluvio, también lo cuenta la tradición pascuense. La mitología griega relata la historia de un gran diluvio producido por Zeus. Recordemos en la Biblia quién fue el que causó el diluvio. Jehová, ¿verdad? Entonces es el mismo personaje de diferentes culturas haciéndole daño a la humanidad y bueno, disfrazado de una cara de oveja. ¿Quién había decidido poner fin a la existencia humana? Prometeo, uno de los hijos de Zeus, le dijo a su hijo, o sea, en la mitología griega, el que construyó la embarcación es un hijo de un dios. Ahí vamos entendiendo por qué Noé fue elegido, porque tenía un linaje directo de ellos mismos. Ahora vamos a entender cómo funciona eso en otras historias. Ahora nos vamos para las tradiciones guaraníes. Recuerda que son los nativos de Paraguay. Ellos sostienen que después de un tiempo, conocido como el Yuitenonde, que significa la primera tierra, los hombres y los dioses convivían libremente y no existían enfermedades ni penurias, hasta que un hombre llamado Youpie, bajo el incesto, se puso a copular con la hermana de su padre. Ese hecho fue castigado y por eso fue que se produjo esa inundación. No interesa si fue incesto o no, aunque tengamos esa palabra ahí para más adelante. Lo importante es que los guaraníes también señalan que hubo una inundación. Ahora, el imperio inca habla de que Viracocha destruyó a los gigantes con una gran inundación. Estos gigantes ya están más que identificados también en internet. Y únicamente dos personas repoblaron la tierra, Manco Cápac y Mama Oclo, quienes únicamente pudieron sobrevivir en cuevas selladas. Vamos, con los mayas. Fray Bartolomé de las Casas refiere en el libro de los Quechíes de Verapaz que había una noticia de un diluvio y de un fin del mundo, el cual denominaban ellos el Butik, que significaba diluvio de muchas aguas. Los mayas también tienen referenciado el tema del diluvio en sus libros, bueno, en los registros que hay.
Las tradiciones hindúes hablan de que en las escrituras védicas se encontraba un rey llamado Swayambhuva Manu, que fue advertido acerca del diluvio por una encarnación de Vishnu en forma de un gigantesco pez, el cual arrastró el barco de Manu y le salvó de la destrucción. Este gigantesco pez aquí, ahí hay un código para interpretar con el tema de Jonás, que de pronto más adelante podríamos hablar, porque también se está hablando de un gran pez. ¿Lo recuerdan? Ahora los mapuche, que existen entre Argentina y Chile, ellos también tienen en sus tradiciones la historia del diluvio. Ellos hablan de que tienen a una culebra amiga llamada Tren Tren, eh, y también tienen una culebra enemiga llamada Kai Kai, que les prepara un exterminio mediante una terrible subida de un nivel del mar. Y los instó, me refiero a Tren Tren, que es la culebra amiga, a refugiarse en el cerro sagrado en el que ella habitaba, donde unos solos concurrieron. O sea, en ese tiempo también salieron algunos a decirle a las personas, miren, va a haber una inundación. Y muchos mapuche no les creyeron, o sea que el remanente de los mapuche fue muy poco. Ahora en el manuscrito de México, denominado el Códice Borgia, se recoge la historia del mundo dividido en edades, de las cuales la última terminó por un gran diluvio provocado por una diosa. Lo curioso de este manuscrito es que dice que antes de este diluvio ya han ocurrido otras catástrofes en el mundo y también han destruido a una humanidad, que este tema del diluvio es como la tercera catástrofe que ocurre. Ahora, investigando un poco más, ya vamos, aquí encontramos pues el registro en internet. Esto también lo pueden verificar luego. Han descubierto una tablilla babilónica que presenta un prototipo diferente al que ya conocemos del arca de Noé, ¿sí? Según esta tablilla, se dice que el arca era redonda, que era circular. Esto revoluciona pues muchas de las cosas que normalmente se conocen, o al menos para causar esa revolución tenemos que desapasionarnos y desarraigarnos de muchas tradiciones que nos han contado, ¿verdad? Es de la única manera que podremos empezar a dilucidar con lógica lo que ocurre a nuestro alrededor. Hoy en día vemos el proyecto Genoma 10K, que lo podemos investigar también en internet, donde ya hay unos grupos que se han unido para, para crear unos grandes bancos, unas grandes reservas genéticas de todas las especies del mundo. Este, por ejemplo, está guardando 10.000 especies de vertebrados en codificación genética. Recordemos de genética, proviene de Génesis, o más bien Génesis proviene de genética, como ustedes lo quieran nombrar, ¿verdad? ADN, recordamos la primera humanidad, ADAN, Adán. Algo ocurrió aquí, pero ahora se menciona al ADN. Entonces, siempre se está referenciando al tema genético. No era un hombre, tal vez era una humanidad o eran millones de genes. Vemos otro proyecto denominado el Arca de Noé Moderna. Este creo que es ruso, sí, aquí lo dice, ruso. Invirtieron 194 millones de dólares para hacer una gran reserva genética de todos los organismos vivos de la Tierra. Pregunto, 194 millones de dólares es muchísimo. Si ustedes analizan el presupuesto de Colombia en el año, se van a encontrar que 194 millones de dólares es muchísimo dinero. Para que alguien de pronto piensa que esto es una tomada de pelo, que esto es una locura, ¿sí? Que esto no tiene nada que ver. Algo hay desde que aparecen este tipo de proyectos. Pueden investigarlos, aquí están las citas de internet para que puedan llegar a la información de una manera más fácil. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque si nos vamos ahora hacia el Génesis, en el capítulo 7, encontramos esta cita.
y las aguas aumentaron más y más sobre la tierra, y fueron cubiertos todos los altos montes que hay debajo de todos los cielos. Antes de continuar, quisiera preguntarle a Esmeralda si todavía me escuchan o si ha habido algún error en la conexión. Esmeralda. Está escuchando muy bien, te está escuchando muy bien. Sí, Julián, se escucha muy bien. Vamos a aprovechar un momentico para saludar a los asistentes que nos están acompañando. Vamos a saludar a Jairo Jaramillo, César Narváez, Lupe desde Pasto está también conectada, Karen Corso desde Neuquén, Argentina, Paula Vázquez desde Buenos Aires, que es fiel oyente pues de nosotros y se conecta, Sandra Góngora desde Lawrenceville, desde Estados Unidos, tenemos buena conexión en Estados Unidos, Henry Zambrano, Hernán Ayelde desde Palmira, Brian Peña, Hugo desde Panamá también siempre se conecta con Coricancha. Tenemos a Mari desde Georgia, Estados Unidos. Graciela se encuentra en Argentina. Lo que es Argentina y Estados Unidos tiene muy buena conexión el día de hoy. Linda López desde Oregon, Estados Unidos. Sandra Díaz. Hay algunas personas pues que nos han saludado por el chat, pero no nos han dado su lugar de origen, pero los vamos a estar saludando más adelante. Paula Cardona también está desde Lawrenceville, Estados Unidos. Verónica Miranda, Miguel Ángel Ferreira desde Buenos Aires. Jairo Guillermo López, Claudia desde Miami también se está conectada. Gonzalo Blanco, Víctor Méndez, Melady Jiménez y María Isabel Serrano desde Palmira. Ahora en otro pequeño espacio que nos dé Julián, saludamos al resto de las personas que nos están acompañando en este momento. Gracias, Julián. Ok. Bueno, entonces en esta parte es importante que tengan claro y que no se me vayan a perder, porque en esta cita lo que dice es que el agua sobrepasó todos los montes que existen en la tierra. Aquí vemos, por ejemplo, en esta escala, esta es una reglita, pero cada numerito tiene 1000 metros de altura. Aquí encontramos, por ejemplo, Machu Picchu a 2400 metros de altura. Acá encontramos a La Paz, capital de Bolivia, 3640 metros. Aquí encontramos a Montserrat en Bogotá, 3100 metros de altura. Aquí encontramos el monte Ararat, que queda en Turquía, donde según cuenta el mismo Génesis, allí fue donde encalló el barco o el arca de Noé cuando ya empezó a descender el agua en el monte Ararat, 5137 metros de altura. Y encontramos el monte Everest. El monte Everest es el más alto que yo conocí, obviamente por internet, no he ido al Everest. Tiene una altura de 8848 metros y es el más alto conocido. Quiere decir que el agua sobrepasó los 8848 metros. Eso es una locura para nuestra mente, lo que ocurrió en ese tiempo, ¿verdad? Eso que produjo olas de 400 metros de altura, ¿sí? Para entender también el tema de la altura y de la proporción de esas olas, yo quiero que ustedes miren estas imágenes. Aquí yo también hice un altímetro. Tenemos aquí unos edificios característicos para que podamos entender qué ocurre. Estas son las Torres Gemelas, obviamente destruidas o demolidas en el 2001, porque no se derrumbaron las torres por ese avión, eso es falso, ¿sí? Realmente fueron demolidas a propósito y está toda la documentación en internet, la pueden investigar. Pero bueno, eso también nos saldríamos del tema. Traje la imagen del World Trade Center por la altura que tenía, 408 metros de altura hasta aquí. ¿Qué quiere decir? Que las olas llegaron hasta aquí, aproximadamente, pues porque no hay un registro de que alguien las haya medido, pero se calcula que aproximadamente llegaron a los 400 metros de altura esas olas. Eso quiere decir que el Empire State en Estados Unidos, en Nueva York, ha sido arrasado por esas olas, ni hablar de la Torre Eiffel, del Chrysler, ¿cómo se dice? Chrysler Building en Nueva York, también fue arrasado por las olas. Y para traerlo aquí a Colombia,
encontramos, por ejemplo, la Torre de Cali, que tiene 183 metros. Mire por dónde pasaron las olas, si hubiera sido en el tiempo de ahora. La Torre de Coltejer, 175 metros. O sea que las olas que generó ese diluvio es una barbaridad lo que ocurrió en esa época. Quiero solamente que ustedes lo imaginen y comprendan lo que les voy a decir. Según Iván García Cubero, que es un físico, él ha pasado buena parte de su vida analizando lo que ocurrió en el diluvio. ¿Qué nos dice él? Nos dice que en esa época el agua que llenó todo este territorio, todo el planeta, si lo pudiéramos cubicar, diríamos que fue aproximadamente 3.550 millones de kilómetros cúbicos de agua. Si ven esas cifras, que eso es una locura lo que ocurrió aquí, pero lo más curioso no es eso. Lo más curioso es que el agua existente en el mundo o en el planeta es solamente el 35% de esa cifra. Eso sí es curioso. ¿Qué decía él en su investigación? Que esa agua tuvo que haberse concentrado en las nubes, se condensó y generó una capa aproximadamente de 10 kilómetros de espesor. ¿Eso qué hizo? Eso no permitió que los rayos del sol entraran a la Tierra y generó que las temperaturas bajaran a un 20 grados centígrados, menos 20 grados centígrados. Eso, perdón, que bajara la temperatura a 20 grados centígrados en la Tierra. Si nosotros asumimos los planteamientos que dicen que la energía no se crea ni se destruye, que solamente se transforma, los embalses y las reservas de agua que hay en el mundo ahora, podríamos decir que es la misma que existió en el tiempo de Noé, ¿sí? Era la misma, solo el 35% de lo que se inundó. Pregunto, ese 65% adicional, ¿dónde está esa agua? Si la energía no se crea ni se destruye, ¿quién puede destruir el agua, por ejemplo? El agua puede pasar de sólido a líquido o gaseoso y ya está, no es más, ¿sí? Entonces, con tanta tecnología que hay hoy en día para inventarse la guerra, ¿por qué ningún científico ha inventado el agua? Entonces, ¿qué ocurrió allá? ¿De dónde provino esa agua? Esa es una pregunta que solamente algunos de ustedes podrán llegar a comprender en su real dimensión. Y a partir de esta charla, pues la intención es como poder ayudarlos un poquito a que ustedes saquen sus propias conclusiones. Hay un señor llamado Yabuk Örnek, otro turco, es un docente de ciencias del mar en la Universidad de Estambul. Él también, como el anterior, se ha ocupado por investigar todo lo que ocurrió con Noé. Él hace unas comparaciones muy grandes, ¿no? Él dice, por ejemplo, que el arca de Noé, miren el tamaño que tenía, 45 pies, de longitud 450 pies, de anchura 75 pies, era de madera y sobrevino a olas de 400 metros. Y el Titanic, siendo de acero, mucho más grande, con mucha mayor capacidad y mucha mayor tecnología, entre comillas, fue destruido por un iceberg, como se cuenta en la historia, y pues como ustedes y yo lo hemos podido ver en la película del Titanic. Entonces, ¿a qué conclusiones ha llegado este señor? Este señor dice que el arca de ninguna manera pudo haber sido de madera, que es imposible que un barco de madera pueda aguantar el golpe de olas de 400 metros de altura. Es imposible. Él dice que el arca debió ser de acero, mínimamente de acero, pero que eso no era lo máximo, que para poder romper con esas olas de 400 metros tenía que tener un potente reactor nuclear, que esa era su tecnología de propulsión. Dice aparte de eso que ese barco o esa arca tenía que tener un sistema de comunicaciones muy potente y que pareciera que ese reactor nuclear fuera también el centro de fuerza de ese sistema. Dice él
que en el arca debieron existir tecnología, dispositivos móviles, por unas citas que hay en el Corán. Recordemos que para hablar de Noé, las únicas partes que mencionan a Noé es la Biblia y el Corán, o la Torá, la Biblia y el Corán. En el Corán dice que Noé hablaba con sus hijos, que sus hijos lo escuchaban, pero que estaban a una distancia muy lejana. Uno diría, bueno, ¿cómo puede ser eso posible? Decía él, Ornec, pues, en este caso, que eso solamente puede haber ocurrido a través de dispositivos móviles. Decía también que ese cuento de que habían palomas, de que Noé soltó una paloma y un cuervo, que el cuervo no volvió y que la paloma sí volvió. Decía que es imposible que un animalito de estos pueda nadar con esas condiciones climáticas tan complejas en ese momento. Decía que realmente los que vieron esa paloma y ese cuervo lo asociaron con esos animales, pero que realmente no eran animales, eran drones, ¿sí? Y que esos drones también, su potente propulsor estaba conectado con el arca, ¿sí? O sea que era el mismo reactor nuclear el que manejaba todo esto. O sea que era una nave muy bien equipada, ¿verdad? Decía también este señor Orneg que esa arca realmente lo que era fue un banco de material genético. O sea que Noé no es más ni menos que un ingeniero genetista que empezó a recopilar genética de todos estos animales y que de esta manera fue que Noé pudo nuevamente reiniciar la historia de la humanidad y de las especies. Por eso dice nuevo orden de las especies. Eso no fue por obra y gracia del Espíritu Santo, entre comillas, como se dice jocosamente, sino que fue producto de tecnología. Y Noé la manejaba muy bien esa tecnología, ¿verdad? Esas son las conclusiones a las que llegó este señor. Claro, si nosotros vemos, por ejemplo, los proyectos que hay ahora, el Genoma 10K y el otro proyecto ruso, uno diría, bueno, si hoy en día existe esa tecnología, ¿no será acaso que los Anunnaki, que ya hay muchos documentales que hablan de ellos, podían haber hecho algo similar e incluso mucho más grande, mucho más poderoso? Bueno, aquí están las conclusiones. Cada uno de ustedes podrá concluir. El que quiera seguir pensando, pues que era una barquita de madera y que se salvó por gracia divina, pues lo puede seguir haciendo, no hay ningún problema. Pero lo que yo quiero es que tengan esta información, porque algún día les va a servir, ¿verdad? Sigamos entonces. Para nadie es un secreto, si ustedes son acuciosos e investigan en la historia, podemos ver cómo han habido experimentos genéticos en la mayoría de las culturas. Vemos, por ejemplo, los centauros en Grecia. Estos seres modificados, cabeza de cocodrilo, cuerpo de leopardo y piernas de oso. Si nosotros recordamos las bestias del final también que relata Apocalipsis y relata el profeta Daniel, tiene que ver con esto, ¿sí? Unos seres híbridos que toman información de diferentes seres y la unen en un solo aspecto. Vemos aquí, por ejemplo, este ser alado con cabeza humana, o este dios de los hindúes con cabeza de elefante y cuerpo humano, y vemos estos otros, pues, y muchos más, ¿verdad? Ahora ya podemos empezar a comprender lo que citaba el Génesis cuando decía, y vio Jehová Dios que era bueno. Claro, porque antes había hecho toda esta cantidad de entidades y vio Jehová Dios que era malo. Por eso no merecían vivir. Él necesitaba purificar la especie. Ahora ya podemos empezar a comprender eso. Ahora vamos a empezar a ver algunos registros de cómo han aparecido objetos en diferentes tiempos y eso nos da como una prueba fehaciente de que esta tecnología sí ha existido. ¿Sí? Vemos, por ejemplo, estas esferas metálicas que fueron encontradas
datan de 2.800 millones de años atrás. Son unas esferas diminutas, pero fueron encontradas embebidas en unas rocas que datan de esa época. Es imposible que eso haya sido alterado, ¿verdad? Encontramos, por ejemplo, una turbina de un barco y es egipcia, de 5.000 años de antigüedad, incluso 1.500 años antes de que se inventara la rueda. Esta turbina existe en el Museo de Israel. Hay otras muy curiosas también. Por ejemplo, este reloj suizo fue encontrado en una tumba en la dinastía Ming, en China. Recordemos que la dinastía Qing se dio entre el 1368 y 1644. Y el reloj suizo lleva casi 80 años de haberse creado. Mira qué pasó allí. ¿Sí? Transbordador espacial de 3.000 años de antigüedad. El astronauta de Palenque. Recordemos que ese imperio de Palenque se originó entre el 603 y el 683 después de Cristo. ¿Sí? Aquí este es el hallazgo y aquí es como lo han recreado para ver a color pues qué es lo que sucede en ese hallazgo. Hay otros datos muy interesantes, por ejemplo esta bujía que la encontraron de 500.000 años de antigüedad. Uno se preguntaría, miren dónde estaba. Por esto es que pudieron darse cuenta de la época. Uno diría, ¿qué tipo de tecnología necesitaría una bujía hace 500.000 años? Cuando al inicio nos decían que el Neandertal llevaba 190.000 años evolucionando y el Neandertal no pensaba. El que vino a pensar fue el Homo sapiens. Lámpara de luz en Egipto, 5.000 años atrás. Mírenla, aquí está. En el siglo XX fue inventada, entre comillas. Bueno, ya con estas cosas uno ya no sabe qué creer realmente, ¿verdad? Le dicen a uno que eso es un invento, pero vemos a los egipcios 5.000 años atrás. Esta es muy curiosa. Estos son otros tipos de hallazgos. Este es griego. Y lo más curioso es que, miren, esta sirviente le está entregando a esta mujer, u hombre, bueno, mujer, un portátil. Lo curioso es que se le ven incluso los puertos USB. Aquí vemos este hallazgo egipcio también, data de 5.000 años, donde aparecen helicópteros, tanques de guerra, submarinos. ¿Sí? Muy curioso lo que ocurrió aquí. Este celular, según hallazgos, bueno, esto lo han desmentido una y otra vez. Yo lo traje, no interesa si es cierto o no, sino para que ustedes lo amarren con los registros que hay de lo que ocurrió realmente en el diluvio. ¿Sí? Dicen que estos son lenguaje de los sumerios, más exactamente de los Anunnaki. Aquí vemos otros hallazgos. Entonces, miren, uno con este tipo de información, uno no sabe realmente si creer en todos los inventos del siglo XX o si todo hace parte de la trampa, de la misma trampa, ¿verdad? Bueno, y aquí vemos los gigantes que nos hablaban en la historia. Aquí vemos uno, por ejemplo, un gigante, y por eso empezamos a traer este resto de historias. Como los gigantes aparecen en todas las culturas también. Ahora vemos el apócrifo de Enoc, cuando habla de que habían unos vigilantes. Así sucedió que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas y hermosas. Cuando hablan de los hijos de los hombres, está hablando de la descendencia de Caín. Ahora vamos a entender un poco más eso. Y los vigilantes o los hijos del cielo las vieron y las desearon. Vayamos y escojamos, bueno, y los que las aceptaron, pues tuvieron relaciones con ellas, y los que no las aceptaron las violaron. De todas maneras, los hijos de ellas fueron gigantes, que las reventaban a ellas, ¿sí? Y las mujeres morían al tercer o cuarto mes de embarazo, porque eran gigantescos estos seres. Si existieron estos gigantes, pues tuvieron
que haber existido los vigilantes, o de hecho existen los vigilantes. Aquí hay algunos registros también de ellos, ¿verdad? Donde aparece esto referenciado en Apocalipsis 12, 7, 9, donde fue lanzado fuera aquel gran dragón, el cual engaña a todo el mundo y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Imagínense pues, aquí están ellos. Aquí vemos unos rastros, unos registros de las piedras de Ica. Yo creo que la mayoría de ustedes ya los conocen. En las piedras de Ica también aparecen registro de humanidades de hace 65 millones de años, ¿sí? Aparecen hombres luchando con dinosaurios encima de ellos, con telescopios mirando, parece que tuvieran altos conocimientos de astronomía. Vemos también, por ejemplo, las huellas en el río Paluxy. Esto es muy curioso, miren una huella de un ser humano de la época y esta es la huella de un dinosaurio. Encontraron esta huella en Texas, en Estados Unidos, y lo curioso es que, bueno, tomaron ellos la versión positivo y en negativo. ¿Y cómo se dieron cuenta de la época? Por este puntico que aparece aquí. Resulta que allí había un bichito, ese ser en ese momento vio el bichito y lo pisó. Y ese bichito también quedó en el registro. Entonces, cuando empezaron a analizar qué era, qué lo que ocurría, ese bichito era una trilobita. Y esta trilobita existió hace 540 millones de años. Y no es un pie limpio, es una bota. Entonces, aquí hay algo en la historia que no nos han contado, ¿verdad? De pronto, bueno, hasta aquí ya cumplimos un paquete de la información. Vamos a darle espacio a Esmeralda para que salude el resto de las personas que nos están visitando. Gracias, Julián. Bueno, también están conectados desde Cusco, Perú. Miriángel Carrero, está también Antonio Osorio desde Barranquilla, Eugenio desde Ohio, Estados Unidos, Alit Mora desde Neuquén, Omar Rada desde Barranquilla. También nos acompaña desde Puerto Rico, Pacarina, Wilson López, Paola Torrijano desde Jumbo, Liliana López desde Boyacá, Colombia, Medali Jiménez desde Chiclayo, Perú, Mario Villacorte desde Cali, Rubiela Lozada también es fiel oyente de Coricancha desde Florencia, Caquetá, Juan y Virgen desde Carolina del Norte, San Alcorta desde Buenos Aires, Argentina, Freddy Libreros en Palmira, y como sabe también para Pacarina en Puerto Rico, que saludamos, y todas las personas de Puerto Rico que están conectadas. Ok, Esmeralda, muchas gracias. Aquí estaba contestando a algunas personas que se quedaron por fuera de la conferencia, pero ahí, ¿cómo hacemos? Si damos plazo 15 minutos más y pues ya no podemos faltarle más el respeto a ustedes, a los puntuales, ¿verdad? Después ahí, poquito a poco nos vamos disciplinando con este tipo de elementos tecnológicos que cada día nos sacan más canas. Bueno, continuando con la historia, ahora sí podemos empezar a adentrarnos en la cita de Mateo 24, donde los apóstoles le preguntan a Jesús que cómo va a ser el final de los tiempos, palabras más, palabras menos. Entonces él dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pero ¿quién fue Noé realmente? Recordemos, al inicio lo dijimos, Noé, nuevo orden extraterreno o nuevo orden de las especies. ¿Dónde más aparece esto? En el billete de dólar. One, orden nuevo extraterreno. Y arriba, en Dios confiamos, ¿verdad? ¿En cuál Dios? Pues es el mismo Dios de Noé, el mismo Dios del dinero. El que decía, mío es el oro y la plata, ha dicho, ¿recuerdan? Jehová de los ejércitos, porque también es el dueño de los ejércitos. Entonces ahora vamos al Génesis 9 para poder entender más cosas sobre Noé. Los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam fue el padre de Canaán.
A partir de esos 3 hijos de Noé y sus descendientes se pobló toda la tierra. O sea que hubo incesto según esto, ¿verdad? En algunas culturas el diluvio se castigó por el incesto y aquí parece que es la estrategia de Jehová para continuar con la historia. Bueno, pienso que es más fácil que la gente piense en el incesto que en modificaciones genéticas y clonaciones, ¿verdad? Pienso que es como más fácil de entender. Después, de ahí se agarran los pastores. Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó una viña, pero al beber vino se emborrachó y quedó tendido desnudo en medio de su tienda. Y aquí hay una cosa muy delicada con la pandemia, la mal llamada pandemia del COVID-19 y la situación en la que está la humanidad. La humanidad está en sus casas, están en acuartelamiento. Y lo curioso de esto es que parece que en algún momento Noé ya dejó de cultivar, se cansó y empezó a hacer otro tipo de cosas. Entonces, cuando él ya quedó desocupado, entre comillas, dejó de cultivar, se emborrachó y quedó tendido desnudo. No quiero preguntarles a ustedes, o bueno, sí quiero preguntarles, ¿por qué una persona borracha terminaría desnuda? ¿Sí? ¿Qué estaría haciendo Noé? Cuando Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo, salió a contárselo a sus otros 2 hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre los hombros y ambos y taparon a su padre con él. Para no verlo desnudo, caminaron de espaldas y mirando hacia otro lado. Cuando se le pasó a Noé la borrachera y se enteró de lo que le había hecho su hijo menor, dijo: maldito sea Canaán, será esclavo para sus hermanos. O sea, Canaán es el hijo de Cam. No maldijo a Cam, maldijo a Canaán, al hijo de él. Será esclavo para sus hermanos, el último de los esclavos, y agregó: bendito sea el Señor Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios engrandezca a Jafet para que habite en los campamentos de Sem y Canaán sea su esclavo. ¿Qué es lo que dicen muchos historiadores? Que lo que ocurrió fue que Cam vio borracho a Noé y lo violó. Pero yo tengo otro pensamiento. Para mi opinión, según lo que yo he investigado, y esto sí es un pensamiento muy propio, muy personal, Noé se emborrachó y él se puso a hacer cositas desnudo. Y entre eso, pues llamó a su hijo y él tuvo relaciones sexuales con su hijo. No hubo una violación. Para mí que lo hizo con plena conciencia de borracho, obviamente, de ebrio, porque después cuando despertó, él no supo cómo ocultar esa historia y entonces maldijo a Canaán por algo que él había causado, o si no, ¿para qué estaba desnudo? Obviamente concluyan ustedes, ¿verdad? Eh, Aquí hay una comparación también, viejo mundo, viejo testamento, nuevo mundo, nuevo testamento. ¿Por qué les voy a contar esto? Porque entendiendo qué ocurrió con Noé, recordemos que Noé no era hijo de Caín ni de Abel, sino de un tercer hijo que tuvo Adán y Eva. Se llamó Set. Eso está en el Génesis, donde dice: y conoció de nuevo a Adán a Eva. Conoció es, volvió a tener relación con ella, su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces, Caín mata a Abel. Abel desaparece. Y Caín tiene una descendencia, sobre la cual se les conoce como la maldad de los hombres o los hijos de los hombres de la época, ¿verdad? Toda esta descendencia de Caín eran todos esos que tienen la maldad en su corazón, porque ellos arrasaron con Abel. Tienen ese pensamiento de Caín en su corazón. Ahora Set, de Set, entre comillas, que es un linaje puro, sí apareció Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalem, Lamec y al final Noé. Cada uno de ellos vivió mucho tiempo, ¿verdad? Y Noé tuvo su descendencia en
Sem, Cam y Jafet. Recordemos que de Cam proviene Canaán, esto está referenciado en estas citas bíblicas. Cam produjo a Canaán y estos son las naciones africanas. Por eso es que en la historia y cuando llegaron los judíos marranos convertidos al catolicismo, que llamaron españoles, los Cristóbal Colón y su grupo, llegaron a las Américas, ellos trajeron los negros de África como esclavos. Por eso es que desde esta época se conoce que esta descendencia iban a ser los esclavos de Sem y de Jafet. Y recordemos lo que le dijo a Jafet: ustedes vivirán en los terrenos de Sem, y estas son las naciones europeas. Sem, de aquí vienen los semitas, o sea, los judíos, y también las naciones árabes. Recordemos que los árabes y los judíos y los de Israel vienen de Ismael y de Isaac, ¿verdad? Entonces, de ahí viene todo lo que cuentan de las 12 tribus de Israel y bueno, toda esa historia. ¿Qué sucede allí? Que los europeos no viven en territorios de Israel, o sea que toda Europa es de Sem. Europa no es de los europeos, es de los judíos y de los árabes. Eso, pues, no lo digo yo, eso ustedes también pueden entrar a internet y pueden buscarlo sin ningún problema. Para nadie es un secreto eso, ¿verdad? ¿Quién falta allí? Obviamente falta la reina del sur, que está en Mateo 12:42. Y la reina del sur no tiene nada que ver con este pasaje de Noé. Absolutamente nada. Latinoamérica tiene otra historia y proviene de Mateo 12:42 y Lucas 11:31. Por eso les hablo viejo mundo, viejo testamento. ¿Sí? Nuevo mundo, nuevo testamento. Por eso la reina del sur se menciona en el Nuevo Testamento. Y esa es Latinoamérica, de la cual es la promesa para que todos aquellos que salgan ilesos de la guerra y tengan un corazón puro puedan venir a Latinoamérica, que Latinoamérica es un gran remanente de amor y de paz para la humanidad. No lo digo yo tampoco, lo dice Parravicini, lo dice Apocalipsis, lo dicen muchas otras profecías. Ahora vamos a entrar en otros temitas. El apócrifo de Enoc nos da la razón del diluvio. Ustedes pueden buscar en internet el apócrifo de Enoc y habla de que los vigilantes, recordemos vigilantes, el ojo que todo lo ve, el ojo de los Anunnaki, ¿recuerdan? Por eso se les dice, por eso Enoc les dijo vigilantes. Y recordemos que este Enoc no es el mismo Enoc antecesor a Noé, es otro Enoc. Los vigilantes desobedecieron las órdenes del mando supremo de ellos y se rebelaron contra la acción de seguir explotando al ser humano. Por el contrario, se mezclaron con ellos, generando seres híbridos, semidioses, que luego revelaron sus secretos a sus esposas y eso enfureció a Enlil. O sea que toda esta creación la comandaba Enki. Pero Enlil se enfureció porque hubo un grupito que se alejó de ellos y se mezcló con las mujeres y generaron seres híbridos. Por eso Enlil persuadió al resto de los dioses y les pidió que arrasaran con la humanidad con una terrible inundación. Eso lo cuenta el Gilgamesh, el poema del Gilgamesh, y muchos registros de los Anunnaki en los sumerios. El apócrifo, el libro de los jubileos, nos habla, por ejemplo, de la esposa de Noé. Pues como esta es historia contada por el judaísmo y también por los árabes, pues ya todos ustedes saben cómo trataban a las mujeres en estos territorios, ¿verdad? Y en esa época más. Entonces por eso siempre hablan de Noé y de sus hijos, no hablan ni de la esposa de Noé, ni de las esposas de sus hijos, porque las mujeres solamente las tienen ellos para unas tareas puntuales. Entonces, el libro de los jubileos sí habla de la esposa de Noé. Dice que era una mujer llamada Sara, hija de Baraquiel, y que era prima de Noé. O sea que parecer sí había algo, una relación incestuosa. Poema del Gilgamesh, que es de los sumerios, habla de un tal Utnapishtim.
Un napistim es Noé, al cual se le concede la vida eterna y es llevado a vivir con los dioses. Por eso no se ha encontrado registros de Noé. Y los babilónicos, recuerde que de la Sumeria saltó a Babilonia. En Babilonia ya no lo llamaban un napistim, sino que lo llamaban Ziusudra. Pero es el mismo Noé. Es el elegido por Enki. Recuerdan en otras culturas que hablaban que Noé era hijo del semidios, o mejor dicho, no de un semidios, de uno de los hijos de Dios. Aquí pasa lo mismo. Enki eligió a Noé. Era su Dios protector, pero también era su Dios creador. Y lo eligió para repoblar la tierra porque Enlil ya había sugerido destruirla con una inundación. Eso están en los registros babilónicos. Y Noé, según estos registros, pues se dice que Noé nació sin haberse consumado una relación sexual, ya que su madre no tuvo relaciones para crearlo. En los textos apócrifos se dice que fue una creación divina. Y esto hoy en día se le conoce como una inseminación artificial, o sea que Noé realmente fue producto de una clonación. Por eso es que ellos depuraron su genética para poder darle a él todo el conocimiento y encargarle la misión de repoblar la tierra. No era cualquier elegido, había una razón por la cual él era elegido. Aquí vemos, por ejemplo, los registros sumerios de los Anunnaki, y ellos siempre, lo curioso es esta esfera, con este punto aquí, de ahí proviene el ojo que todo lo ve, que cuentan ellos, que había una gran esfera y que en esa esfera era el dios Anu, y él podía estar en todas partes y podía saber lo que está ocurriendo en todo lado, mediante estos tentáculos, ¿sí? Esos tentáculos tenían muchas funciones, estos rayos, mejor dicho. Ahora, hoy en día, con la tecnología, podemos empezar a comprender que realmente lo que era eso era un dron realizado con inteligencia artificial. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, en las películas de los Vengadores, como este ser de inteligencia artificial, Jarvis, puede crear cualquier cosa cuando a este señor le da una orden. Y aquí vemos, por ejemplo, en la saga de Star Wars, lo que llaman la estrella de la muerte, cómo esta estrella de la muerte viaja a cualquier parte de las galaxias, o de los universos, y con su rayo destruye lo que sea. Entonces, hoy en día ya existe la tecnología para poder comprender que esto era un dron, por el cual el Anu podía darse cuenta de todo lo que existía, y de ahí proviene ese cuento del ojo que todo lo ve. Daniel 7:25 habla del anticristo, dice: proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y medio tiempo. Hay una característica del anticristo, y es que él pretende cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién es ese anticristo? Bueno, ya lo hemos visto: serpiente antropomorfa, Nahua, Jehová, Alá, como quieran llamarlo, es ese mismo espíritu anticristo, ¿verdad? En el Génesis hubo una primera manipulación para cambiar los tiempos y la ley. Génesis 1, del 1 al 2 y del 6 al 7, dice: en el principio creó Dios, que es ese Jehová, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo así que estaba desordenada y vacía? Si estaba desordenada, quiere decir que él hizo un nuevo orden, ¿verdad? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea que primero es la oscuridad que la luz. ¿Qué pensarían ustedes? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. O sea que la manera de cómo cambió los tiempos y la ley fue a través de esto que se conoce como la expansión. Y separó unas aguas de otras. Para la interpretación podemos comprender que el símbolo de las aguas quiere decir encarnaciones, vivencias, memorias, ¿sí?, que tenemos nosotros. Esas son las aguas. Entonces, si él creó una expansión en medio de nuestras encarnaciones, quiere decir que hay un vacío en nuestras encarnaciones que nosotros no conocemos. Y ahí es donde él se agarra para mantener vivo dentro de nosotros. Noé
pues ya lo vimos, que fue un plan para destruir una humanidad, pero esa humanidad son los hijos de Caín, porque los hijos de Set, que era el mismo Noé, pues no tenía cómo destruirlos porque eran ellos mismos, para determinar un nuevo orden extraterreno o de especies, a través de la descendencia de Set, que es esa misma genética depurada, quienes tendrían el control de todas las especies, banco genético, ¿recuerdan? Genética, memoria, experiencias, espíritus, y esa fue la destrucción por agua. O sea, vuelve y juega el símbolo del agua. Y ahora al final encontramos el billete del dólar, orden nuevo extraterreno, una siguiente manipulación de los tiempos y la ley, orden nuevo extraterreno, novus ordus seclorum, o nuevo orden mundial, tal y como desde el 1 de mayo de 1776, que esto es una coincidencia, hoy no es el día del trabajo. Realmente hoy lo que se celebra es la fecha en que la Orden de los Iluminados de Baviera o Hermandad Illuminati pregonó por primera vez el nuevo orden mundial. O sea que hoy se está celebrando ese 1 de mayo de 1776 cuando se pregonó por primera vez que el tiempo del nuevo orden mundial había llegado, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Palabras más, palabras menos, es que a través de la implantación de un microchip, que ya lo están empezando a hacer, por miedo a esta pandemia, se genera una reprogramación celular, un reseteo de memorias y de espíritu. ¿Qué es esto? El control de las aguas. O sea que siempre ha estado el símbolo del agua. Por eso cuando Juan viene a bautizar en agua, es esto, es volvernos a traer estas memorias para completar nuestro espíritu y transformar estas aguas. ¿Sí? Ya están entendiendo cuál es la misión de Juan o del espíritu del preparador, que fue la primera conferencia que dimos hace aproximadamente 15 días y la cual la pueden también ustedes descargar o ver desde nuestro portal de YouTube, ¿no? Aquí vemos también en esa conferencia, como ahora estamos hablando del experimento del COVID-19, porque ese experimento creó una expansión basada en el miedo y la mentira, que hizo que la gente estuviera contenida en su casa. Esa es una expansión. O está contenida en su ciudad. Esa es otra expansión. O está contenida en su país. Esa es otra expansión. Y no pueden salir. Por miedo y por la mentira, que es la desinformación que hay de los medios de comunicación, la gente no se atreve a salir, ¿verdad? Ahora por el hambre y por la necesidad de dinero es que está empezando la gente a salir desesperada, pero el miedo y la mentira por un tiempo ha imperado en ellos, como cuando fue demolida las Torres Gemelas, que en Estados Unidos y casi que en el mundo entero se generó el mismo miedo. Entonces nos siguen trabajando con el tiempo, con el miedo. Entonces, en ese experimento, la inmensa mayoría está en una cuarentena. Solo aquellos que puedan entender qué significa la crisálida pueden hacer el trabajo de Juan, que es un trabajo interno. Pero eso lo define cada uno de ustedes. Si ustedes se sienten en cuarentena es porque están pensando en todos los agentes externos del sistema, ¿sí? Pero si ustedes están en su propio tiempo, ustedes están en su corazón y están transformándose sin que nadie los vea. Y no tienen que estar poniendo estados en el celular, en el WhatsApp, porque es una situación interna. Y de hecho a nadie más le interesa, ¿verdad? Ahora vamos a entrar a una parte especial del cifrado del tiempo de Noé. Quiero pedirle a Esmeralda que de pronto termine de saludar a los que falten para continuar con la tercera y última parte de la conferencia. Listo, Julián. También saludamos a Gabriela Figueroa, que se encuentra en Nueva York, Angélica Gamboa desde Perú, Betsaida Rodríguez en Puerto Rico también nos acompaña, Kelly Hinojosa en el Puno, Perú, Keiner Hinojosa también de Cúcuta y Mariana Jiménez desde Neuquén, Argentina. Vale, perfecto. Un saludo para todos ellos. Bienvenidos y gracias por sacar este tiempito para un pequeño alimento espiritual.
Decía pues esta misma cita de Mateo que estaban comiendo y bebiendo. Vamos a ver qué significa eso. Vamos a traerle un panorama de 5 noticias donde van a poder entender por qué el COVID-19 es un experimento. Esta noticia dice que el COVID-19 podría acabar con 25 millones de empleos. Imagínense 25 millones de desempleados en el mundo. ¿Eso qué generaría? Que la gente no sabe qué comer porque no tiene dinero. Entonces se van a desesperar y van a salir a la calle a delinquir o a hacer cualquier cantidad de cosas preocupadas por su sustento físico. Por eso no se van a dar cuenta de lo que va a ocurrir en el mundo entero o de lo que ya está ocurriendo. Realmente que es la transformación del ser. Eso nos marcó desde el 23 de septiembre de 2017 la alineación de varios planetas y bueno, y en esa conferencia lo explicamos de una manera un poco más detallada. Ahora vemos esta otra noticia. La pandemia del coronavirus causará hambrunas mundiales de proporciones bíblicas, advierte la ONU. Ya lo están diciendo. Proporciones bíblicas. Es ese mismo caso, la gente no tiene dinero. ¿Y qué le va a tocar hacer? Pues salir a delinquir y bueno, la situación social en los países se va a poner compleja si esto sigue de la misma manera, ¿verdad? Obesidad y diabetes, los grandes riesgos de contraer COVID-19 en el mundo. ¿Qué sucede? Que la gente como está en sus casas no saben qué hacer, están prácticamente desocupados, se está alarmando porque la gente está comiendo y comiendo y comiendo y se están disparando los índices de obesidad y diabetes. Esto también es muy delicado. Usuarios de droga reportan aumento de precios entre el 25 y 50% por la cuarentena. ¿Qué quiere decir? Que hay muchos drogadictos que están en sus casas, no tienen dinero y se están preocupando también porque el precio de la droga ha aumentado. Entonces ellos no pueden consumirlos y se están manifestando un síndrome de abstinencia en un 32% de las personas, de los drogadictos. ¿Qué van a hacer esas personas? Hacer exactamente lo mismo, salir a delinquir. Y esta otra también es compleja. Sanidad responde al incremento en la venta de bebidas alcohólicas, advirtiendo sobre los riesgos de empinar el pleno confinamiento. Se están disparando también los índices de alcoholismo. Por eso esto es un experimento, miren, comiendo y bebiendo. Por eso no se van a dar cuenta de lo que va a ocurrir o de lo que ocurría en esa época, que va a ser lo mismo de lo que va a ocurrir ahora. Ahora, casándose y dando en casamiento. En la época de Jesús, los hombres se casaban y las mujeres se daban en casamiento. Por eso está esta imagen aquí, que se acostumbraba que un familiar la llevaba a la novia hasta el altar y allí intercambiaba con el novio y ahí se unía pues la pareja. Por eso la mujer se daba en casamiento y el hombre se casaba. Cuando Jesús dice casándose y dándose en casamiento de una manera global, quiere decir a toda esa ola gay que se ha ido desatando poco a poco, esas salidas de closet, ¿verdad? Vemos aquí un mapa mundial donde aparece por colores el panorama de la comunidad LGBTI en el mundo. Entonces vemos, por ejemplo, los azul fuerte. En estos países permiten el matrimonio gay. El azul clarito, la unión con derechos similares. ¿Sí? Vemos también la pena de muerte. O sea, en estas partes no puede aparecer una pareja de homosexuales porque los matan. En estas otras, prisión. En otras, como en Rusia, por ejemplo, hay una ley antipropaganda más homosexual. O sea, ellos le han dicho que eso es una manipulación del sistema capitalista y que ellos no quieren saber nada de eso. Pero más que el tema de la homosexualidad, porque repito, como lo dije en la primera conferencia, no tengo nada en contra de los homosexuales. Cada quien es libre de escoger cómo quiere vivir, dónde lo quiere hacer. Pero sí hay un tema puntual en el mensaje que cifró Jesús, y es cuando habla de casándose y dándose en casamiento. O sea que eso es potestativo de las religiones. Perdón, es potestativo de las religiones.
Y recordemos que desde el 2013 empezó a salir, a destaparse el caos o la ola gay o el lobby gay en el Vaticano, que es como el máximo representante de las religiones, ¿verdad? Entonces, desde el 2013 empezó a cumplirse esta cita de Mateo donde dice casándose y dándose en casamiento. Entonces aparecen sacerdotes avalando todo el tema de los matrimonios. Este padre, por ejemplo, que dice, Alberto Cutier, que dice que el 60% del clero es gay, los declarados, y que del 40% que queda, muchos de ellos no han salido del closet, ¿verdad? Vemos esto, por ejemplo, o sea, aquí lo importante es que ya la religión empezó a cumplir con esta cita. Aquí aparecen los símbolos, por ejemplo, este es el Baphomet, o el dios de los caballeros templarios, o es la misma estatua que una secta satánica en Estados Unidos en el 2015 la creó de bronce. Pueden ir a la conferencia de hace 15 días y miren el símbolo que aparece aquí, el caduceo de Mercurio, ¿sí? Que también es el símbolo de la salud. Y lo vemos también aquí en un báculo del Papa. ¿Qué está pasando? Aquí vemos, por ejemplo, símbolos también papales. Este es de Juan Pablo II. Y estas mismas insignias y símbolos se encuentran en las tablillas sumerias con los Anunnaki. Casándose y dando en casamiento. Entonces miren estas noticias, las cuales soportan todo el tema de los LGBTI. Ellos se amarran a la naturaleza, ellos dicen que en la naturaleza hay muchas especies homosexuales. Entonces se han ido recopilando toda esta serie de noticias para poder soportar todo su planteamiento, porque recordemos que aunque ellos digan que ser gay puede ser natural, si hay dos parejas de orangutanes homosexuales, pues esa especie muere. Y si todos los seres humanos fuéramos homosexuales, pues hasta ahí llegaría la especie humana. En 50 años ya no habría humanidad y empezarían a entrar los robots y todas estas inteligencia artificial que ya la están creando ellos, o los sistemas de clonación que también son de ellos. Y nosotros les estamos haciendo el juego, permitiendo toda esta manipulación, ¿verdad? Todo esto también hay unos registros como de lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, y esto está soportado en algunas citas bíblicas. Santiago, por ejemplo, habla de que la concupiscencia, después de que ha concebido, para el pecado, y el pecado, siendo cumplido, engendra la muerte. Primera Corintios nos habla Pablo de Tarso, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Romanos, también Pablo de Tarso: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de su debida a su extravío. Entonces ahí vemos que hay una retribución por estas acciones, y ya vamos a comprender eso más detalladamente. Hay una definición de concupiscencia. La concupiscencia dice que es el deseo de bienes materiales o de un deseo sexual exacerbado o desordenado. Igual es un deseo. Y por eso terminó Sodoma y Gomorra como terminó, destruida. Pero analizando la historia y cómo se originó toda esta perversión en Sodoma y Gomorra, me encontré con un dato curioso, y es que al inicio de todo esto, en Sodoma y Gomorra no había nada que hacer. No había empleo, no había absolutamente nada. La gente permanecía en sus casas, había demasiado ocio, mucho vago. Y a través de eso la gente empezó a experimentar otro tipo de cosas. Perdón, entonces decían: si yo hago esto, ¿qué pasa? Y vio que era bueno, entonces siguió haciendo otra cosa y vio que era bueno, y siguió, hasta que terminó pervirtiendo toda esta humanidad.
todas estas ciudades. Ahora, hay un mecanismo que es necesario que ustedes conozcan, y lo dijo bien Pablo de Tarso y Santiago. Lo primero es la concupiscencia, que es el deseo. Hay un deseo, un pensamiento de hacer algo. La concupiscencia después da origen al pecado, que es el pecado, la materialización, o sea, la acción propiamente hecha. Y después que yo cometo el pecado, viene la muerte, ¿verdad? Entonces hay 3 pasos. ¿Por qué se muere la gente? ¿Por qué nos morimos todos? Primero por la concupiscencia, luego por el pecado y al final por la muerte. ¿Eso qué quiere decir? Que la concupiscencia es un pensamiento, el pecado es una acción y la muerte es la retribución que hablaba ahorita. Entonces el pensamiento es un deseo sexual en este caso. La acción es la lujuria, que es uno de los 7 pecados capitales. Y la muerte ya es la muerte a la descendencia, que es toda la comunidad LGBTI, que no se puede procrear entre ellos, esas vidas se mueren ahí. Ellos pueden, ¿cómo lo hacen ellos? Pues ellos adoptan a una persona, un niño, y ese niño le van inculcando los valores de ellos, y pues ese niño termina siendo también homosexual. Pero no es que ellos prolonguen esta comunidad, sino que ellos antes le están quitando más vida a la humanidad. Para ello, entonces, tenemos que entender qué sucede en nuestro espíritu, porque se habla desde los pecados, y los pecados son acciones. Entonces, ¿qué es el espíritu realmente? Son memorias, son experiencias que tenemos nosotros, ya lo hemos explicado también en anteriores espacios. Y el espíritu es la conformación de 7 iglesias, o 7 chakras, o 7 logosoles, o 7 vórtices, como quieran llamarlos. En el Apocalipsis se conocen como las 7 iglesias, de la cual vamos a hablar de Éfeso, que es el centro en el cual se genera todo este desorden, ¿verdad? Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Ese es Jesús, el Cristo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Cuál arduo trabajo y paciencia? Éfeso domina todo el tema sexual. ¿Cuál es el arduo trabajo de Éfeso? Miren, de todas estas violaciones, de todo el daño que le han hecho a las mujeres, y aún así se sigue generando vida. De una violación sale vida, no sale muerte. Ese es el arduo trabajo y paciencia de Éfeso, esperando que algún día esto cambie, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Por qué son mentirosos? Porque tienen un desorden sexual, homosexuales, ¿sí? Pedófilos. Aquí estamos descubriendo en Éfeso quiénes son los apóstoles que dicen serlo, pero no lo son. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea que hasta ahora la humanidad no se ha detenido y cada día nacen más y más niños, ¿no? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto en dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, aquí nos están entregando un mecanismo y un tiempo exacto. Y este tiempo exacto lo marca la llegada del espíritu del preparador o el mismo Juan Elías, ¿sí? Porque él es el que le pedía a la gente que se arrepintiera y que enderezara las sendas y que hiciera los primeros frutos del arrepentimiento. Entonces hay que primero reconocer que hemos tenido un camino equivocado, tal vez no es este, pero puede ser otro. Recordarlo primero, luego arrepentirnos y hacer las primeras obras. Hay 3 pasos: recordar, arrepentirse y hacer las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Ese es el mensaje de Juan Elías. O sea que si estas personas no se arrepienten, pues se les requita el primer candelero, y el primer candelero o primer disco memoria define si tú en esta encarnación eres hombre o mujer. Si te quitan ese candelero, quiere decir que tú no vas a saber si eres hombre o mujer.
Por lo tanto, aparece el movimiento LGBTI como un desorden espiritual. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le haría comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué sucede con esto? Bueno, investigando un poco quiénes son los nicolaitas, me encontré con una información muy interesante. Resulta que en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, aparece la elección de los 7 diáconos, de los cuales este que está aquí se llama Nicolás Prosélito de Antioquía. De él se presume que fue el fundador de la secta gnóstica del antinomianismo en contra de la ley de Dios. ¿Por qué digo que se presume? Porque hay dos versiones, de las cuales no importa, pues cualquiera de ustedes puede escoger una de las dos opciones, es irrelevante. Lo que es importante es conocer desde dónde partió todo esto. Entonces se dice que esta secta se caracterizaba porque seducía a los cristianos a participar en fiestas paganas. Y en esas fiestas paganas había una degeneración sexual, promiscuidad, había homosexualidad, y todo esto, según alguna información, se dice que proviene desde Nicolás Prosélito de Antioquía. ¿Por qué digo que se presume? Porque hay otra versión y es de algunas personas que tienen en sus registros que Nicolás vivió únicamente con su esposa y legalmente casados, y que sus hijas continuaron vírgenes todos sus días y su hijo permaneció incorrupto. Pero dicen que esta secta apareció para desprestigiar el trabajo que hizo este señor, Nicolás Prosélito. Tampoco es descabellada esa opción, porque si han hecho lo que han querido hacer con Jesús y con sus enseñanzas, pues, ¿qué más harán con estas personas, no? El mismo Jesús dijo, si el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué harán del seco? Entonces, ahí están las dos opciones para que ustedes concluyan. Pero ¿quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas enseñaron que para ser unos auténticos eruditos en el arte de la sensualidad, uno debía conocer toda la gama de la sensualidad por la propia experiencia. O sea que ellos incitaban a la gente a tener relaciones sexuales desenfrenadas con quien sea, porque el cuerpo era corrupto. Entonces, de esa manera, el cuerpo seguiría siendo corrupto, pero el espíritu no, que el espíritu era puro, cosa cual es falsa. El espíritu no es puro hasta que no se forme el ser. Porque en el espíritu están contenidas muchas encarnaciones de nosotros en las cuales hemos hecho cosas malas, al igual que en esta misma encarnación, ¿verdad? Eso que me trae a la mente, recordemos en el tiempo de Juan, que él hablaba con Herodes, le decía a Herodes, tienes que retirarte de esta mujer, te acuestas con esta mujer, que esta mujer era la mujer de tu hermano, ¿sí? Retírate de ella. Y por eso Herodías odiaba a Juan, porque él constantemente le decía a Herodes que se retirara de Herodías. Pero Herodías y su hija Salomé realizaron la danza de los 7 velos, con la cual obnubilaron la mente de Herodes y le pidieron la cabeza de Juan. Y de esta manera, pues Herodes mandó a cortársela y ahí terminó la encarnación del preparador en ese tiempo y espacio. Pero ¿qué sucede con esa danza de 7 velos? Esos 7 velos es como una cortina que tiene cada uno de nuestros discos memoria. Y aquí está. La cortina de Éfeso es la lujuria, por eso es tan delicado y se pueden identificar quiénes son los apóstoles y no lo son, porque son mentirosos. En Esmirna, la cortina es la pereza, o ese velo es la pereza. En Pérgamo es la gula, en Tiatira es la ira, en Sardis es la envidia, en Filadelfia es la avaricia y en la Odisea es la soberbia. Y en cada uno de ellos, bueno, hace parte de esa danza de los 7 velos con la que obnubilaron
a Herodes en su época. Estamos hablando específicamente de Éfeso con la lujuria, ¿verdad? Eso desencadena en la homosexualidad, que obviamente la homosexualidad tiene unas fases, y esas fases te van descendiendo. Lo primero que existe para la homosexualidad es una manipulación externa, sea de algunos vecinos, sean de los medios de comunicación, no importa, pero siempre hay una manipulación externa. Y después aparece un movimiento mental. Son aquellos que se creen homosexuales, pero no lo son, se creen. Entonces de pronto vieron si es un hombre, vio a alguien y dijo, ve, esta persona tan, tan interesante, tan apuesta, qué sé yo, y entonces dirán, ay, yo ya me siento homosexual. Entonces, así funciona la mente, ¿verdad? Mientras no pasen a la siguiente fase, es fácil de reprogramar. Cuando pasan a la siguiente fase, que es el contacto físico, o sea que ya hay una relación sexual con otro del mismo sexo, ya él se empieza a transformar físicamente. Entonces ya quiere senos, ya se cambia el pene por vagina, ya se implantes, ¿sí? Entonces ya empieza una transformación física. Y ese tipo de transformación física desencadena en algo espiritual. Esas son los niños las personas que desde muy niño, no sé si ustedes tienen referenciado a alguien en su mente, desde muy niño uno los veía y decía, ese niño pinta para ser gay, para ser homosexual, y cuando crece evidentemente se convierte en un homosexual, porque ese niño ya tiene un daño espiritual, o sea que en otras encarnaciones él ya se transformó físicamente. Ahora el problema lo tiene en el espíritu y es mucho más difícil de reprogramar, pero no imposible. Así como tú desciendes, como una persona de estas desciende, también puede ascender, pero requiere de mucho, mucho trabajo. Y lo primero que necesita es que esa persona reconozca y quiera cambiar. Recuerden las fases. Primero es recordar, eso es lo más importante, recordar dónde estuvo el problema. Luego arrepentirse, que significa ese querer cambiar, y después hacer los primeros frutos del arrepentimiento. Eso no es más ni menos que el mismo mecanismo de Juan que nos ha enseñado en cada una de sus encarnaciones que ya vimos. Por eso aparecen personas como Gandhi, que nos decía, cuida tus pensamientos porque se convertirán en palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Y si alguno de ustedes ya llegó a este destino, en este caso, de la homosexualidad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cambiar hábitos. Tiene que hacer un recorderis de cuáles son los hábitos que lo llevan a ser un homosexual y empezar a cambiarlos. ¿Cómo se cambia un hábito? Cambiando sus actos. Entonces empieza a hacer un listado de cuáles actos son los que lo han llevado a convertir en unos hábitos que al final te desencadenan en un destino. Y si tú has corregido esos actos, entonces empieza a analizar qué es lo que dices. Cuida tus palabras, ¿sí? Revisen tus palabras, en lo que dices o en lo que callas, qué es lo que se te está desencadenando en actos. Y si tú ya has hecho este trabajo de las palabras, entonces ahora te vas a enfrentar al trabajo más duro, que es cuidar tus pensamientos. Y de esa manera, tú podrás pasar de un homosexual a un heterosexual, nuevamente. Podrás pasar, si tienes un vicio o alguno de los 7 pecados capitales, puedes llegar a purificar tu cuerpo y tu espíritu con este camino que te enseñó, en este caso, Gandhi, ¿sí? Y muchos otros también han dicho cosas similares. Los apóstoles lo hicieron, Jesús lo hizo y el mismo Juan, ¿verdad? Entonces, aquí ya vamos finalizando. Los 144.000 protegen la vida. Puede haber tal vez un 144.000 que se cree homosexual o que es homosexual físicamente o que tiene un trastorno espiritual
y lo lleva a ser un homosexual desde el espíritu. Pero si es un 144.000, ese ser se va a transformar en cualquier momento, decía Pablo de Tarso, en un abrir y cerrar de ojos al toque de la final trompeta, ¿sí? Van a ser transformados. Si es un 144.000, Él vino a proteger la vida, no la vino a destruir. Y si ustedes son 144.000, ustedes vienen a proteger la vida, no la vienen a destruir. Bienvenidos a este espacio. Gracias por haber sacado este tiempo para este alimento espiritual.